a beneficio de nuestros oyentes, la película de ahora, sobre todo a beneficio de los oyentes que no pudieron vivir en carne propia, por ejemplo, esas experiencias previas. Si tú hicieras un inventario de esas resacas, ¿no? Porque no recuerdo quién dijo, ya pasó la borrachera, ahora viene el ratón, y por lo Así visto es, somos más expertos en el ratón que en la borrachera. así es. Eh, ¿Qué ocurrió en los ratones previos? De manera tal de que ese oyente que no vivió lo previo pueda más o menos atenerse, o dada la experiencia, ¿se repetirá la película al calco o Mira, será peor? mira, una de las características que se vivieron en el pasado es que el bolívar tendía a ser una moneda que se sobrevaluaba, particularmente en los periodos de bonanza petrolera, porque entraban muchos dólares al país y por lo tanto se tendía a abaratar lo que abundaba, el dólar. Y por lo tanto eso hacía que el tipo de cambio tú lo pudieras mantener fijo por mucho tiempo. Inclusive cuando había controles de cambio también se establecían tipos de cambio fijo, pero la inflación interna era sustancialmente mayor, en muchos casos creciente y sustancialmente mayor que la inflación que padecían los principales socios comerciales. Entonces, cuando tú tienes un tipo de cambio fijo, ¿verdad? La cantidad de bolívares que tú tienes que dar para obtener un dólar es fija durante un tiempo prolongado, pero durante ese lapso tus precios internos aumentan mucho más intensamente que afuera. Eso no significa otra cosa, sino que tú con esos bolívares que tienes que dar para obtener ese dólar, tú compras cada vez menos en Venezuela en comparación a lo que compra ese dólar en el resto del mundo. Y por lo tanto, eso no es otra cosa que la apreciación real de la moneda, del bolívar, que lleva a unas situaciones de sobrevaluación de la moneda. Eso que vivimos en el pasado lo hemos vivido esta vez, pero yo diría casi como dicen los españoles, corregido y aumentado, porque el control de cambios que tenemos desde el año 2003 se ha caracterizado también por la fijación del tipo de cambio oficial. Ya llevamos casi 4 años con el tipo de cambio de 2.15 fijo, y durante esos 4 años o casi 4 años nosotros hemos tenido una inflación sustancialmente mayor dentro de Venezuela que en el resto del mundo, y por lo tanto esos 2 bolívares 15 compran en Venezuela mucho menos de lo que compra ese dólar afuera, y por lo tanto tenemos a un bolívar descomunalmente sobrevaluado. Lo más barato que tú puedes comprar en Venezuela después de un litro de gasolina es un dólar a 2.15. Y por lo tanto, pues todo el mundo se ha volcado sobre esos dólares a 2.15 a como de lugar, comprando voluntades, haciendo todas las triquiñuelas para tratar de obtener dólares a 2.15, porque el mejor negocio que tú puedes hacer en Venezuela es comprar un dólar a 2.15 y venderlo a un precio sustancialmente mayor al minuto siguiente. Y eso es precisamente, ese tipo de distorsión es lo que lleva a que cuando entonces ya tú no cuentas con esa enorme cantidad o el ingreso descomunal de dólares, entonces obviamente las expectativas cambiarias se deterioran tremendamente, porque todo el mundo llega al convencimiento, viene una devaluación, esto es insostenible, este tipo de cambio no se va a poder sostener, van a escasear los dólares y por lo tanto se va a encarecer notablemente el dólar, y entonces eso hace que la gente redoble su esfuerzo por obtener dólares artificialmente baratos antes de que esto se encarezca. Y eso entonces lleva a unas salidas masivas de capital totalmente incontroladas que hacen totalmente ineficientes los controles de cambio que tú puedas tener, y obviamente eso al fin se traduce en el reventón cambiario cuando aquello pues no se puede sostener. ¿Estaríamos ahorita en esa situación, en Bueno, este mira, instante? estamos en el preámbulo, estamos entrando precisamente en la época de la resaca, en la época del fin de fiesta, que vamos ahora a pagar, porque simplemente al desconocerse esa recomendación que tantas veces dimos los economistas y que nos llevaron a que nos tildaran de profetas del desastre, de alarmistas, de pájaros agoreros, de cuanto adjetivo tú nos quieras decir, bueno, pues simplemente estamos llegando al final de la película, de la misma película que ya hemos vivido varias veces en el pasado. Sin embargo, esta vez también se repitió la misma historia de que no, esta vez los precios del petróleo sí no van a bajar. Recuerdo vívidamente frases dichas por el presidente de la República de que será en el año 3000 cuando los precios del petróleo comiencen a Claro, bajar. porque además El petróleo va a 200. había una distorsión política en esto, y es que acuérdate que para el discurso político del presidente, esos precios estaban altos, era gracias a él, porque todas sus gestiones, aquellas conferencias de López, en fin, puso el norte y pareciera, o al menos así trató de venderlo el discurso oficial,
de que la gestión del gobierno venezolano era lo que había ayudado pues a subir los precios. Entonces era como reconocer una derrota política. Yo quisiera poner el problema, Pedro, en términos absolutamente pequeños. Si a mí me reducen el ingreso, yo tengo que recortar gastos, ¿verdad? Entonces en casa, en la familia, decimos, bueno muchachos, no vamos a ir al cine, las vacaciones van a ser, como se decía antes, en punto fijo, es decir, no vamos a salir de casa, vamos a alquilar películas para ver aquí, eh, vamos a reducir también la compra de chucherías, en fin, vamos a tomar una serie de previsiones. Utilizando ese ejemplo, disculpa por ir, pues, el jefe de la casa tiene ahora mucho menos dinero. ¿Cuál es el criterio? ¿De qué manera puede él ahora decir, no vamos a ir al cine, no vamos? ¿Dónde va a estar el recorte de gastos para este gobierno a partir del año 2009? Yo quisiera que abordásemos eso, por favor, al regreso a esta pequeña pausa. ¿Cómo? En la noche de hoy estamos conversando con el doctor Pedro Palma, economista, a propósito del foro Perspectivas 2009, el país después de las elecciones, en el IESA. Ya regresamos. De regreso, la entrevista con César Miguel Rondón. El próximo jueves 27 de noviembre, el IESA va a llevar adelante el foro Perspectivas 2009, el país después de las elecciones, y entre los ponentes en ese foro del IESA está el doctor Pedro Palma, quien es nuestro invitado en la noche de hoy. A propósito de esas perspectivas 2009, Pedro había preguntado antes de la pausa electoral, publicitaria, perdón, vaya lapsus, si el gobierno va a tener mucho menos dinero, va a tener que aplicar un programa de recortes. ¿Cómo podría establecer sus prioridades? ¿Cómo podría jerarquizar esos recortes del gobierno? Bueno, mira, tú pusiste, antes de ir a la pausa, el problema en una forma muy sencilla. Un padre de familia que ve que los ingresos se le han reducido a la mitad y que, bueno, mira, tiene que decir a la familia hay que afrontar la nueva situación, hay que ajustar el cinturón, hay que adaptarse a las nuevas situaciones. Sin embargo, ese padre de familia puede decir, bueno, no, yo tengo todavía ahorrado una cantidad de dinero, entonces yo no le voy a pasar este problema a mi mujer y a mis hijos para no angustiarlos. Y todo va a seguir igual, como si nada estuviera pasando, y que siga el mismo ritmo de vida y el mismo ritmo de gasto y los viajes y que como si nada estuviera pasando. Bueno, mira, tú vas a vivir entonces, tú vas a agotar tus ahorros, y cuando se te agoten tus ahorros, entonces te va a quedar la opción de decir, bueno, me endeudo, para entonces seguir con el mismo proceso sin mayores inconvenientes, porque a lo mejor dentro de poco tiempo va a volver las cosas a su nivel. Bueno, exactamente eso es en lo que está o lo que va a tener que afrontar la familia venezolana en el futuro inmediato. Vamos a tener unos ingresos sustancialmente menores y por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que va a hacer ese padre de familia que genera ese ingreso, que administra ese ingreso tradicionalmente? Bueno, lo que debería hacer, la sensatez es decir, bueno, miren señores, hay que ajustarse, hay que adaptarse a la nueva situación, no podemos seguir en este gasto, pero aparentemente lo que se está diciendo, no, nosotros estamos blindados a la nueva caída de precios, esto es una cuestión que no nos va a afectar, hay ahorros en una cantidad suficiente. ¿Cuánto ahorro tiene esa familia venezolana o ese padre de familia para hacer que sus hijos, que los miembros de la familia no sufran? Bueno, mira, de acuerdo a las cifras oficiales, al 30 de junio de este año, o sea, mediados de este año, Venezuela contaba más o menos con unos 34 mil millones de dólares de reservas internacionales, de los cuales unos 11 mil millones eran oro y posición de reservas en el Fondo Monetario Internacional, y el resto eran divisas. Y después tenía aproximadamente unos 16 mil millones de dólares en fideicomisos de Fonden y de Bandes depositados en bancos del exterior, también dólares con que se contaba. Bueno, de ese 30 de junio hasta acá, posiblemente parte de esos 16 mil millones de dólares se han utilizado o se han gastado. Los aportes nuevos que se le hayan hecho a esos fondos han sido limitados en primer término porque PDVSA tiene severos problemas de flujo de caja,
y por lo tanto la capacidad de aportes de PDVSA se ha disminuido en una forma importante, pero también durante el tercer trimestre de este año, que venció en el mes de septiembre, se generó un ingreso adicional por este impuesto a las ganancias súbitas, o contribuciones por ganancias súbitas que pudieran haber hecho aportes importantes al Fonden. El Banco Central no ha transferido reservas al Fonden, pero ha aumentado su nivel de reservas. Y por lo tanto, en este momento que el Banco Central tiene algo más de 40.000 millones de dólares de reservas, a lo mejor, bueno, vamos a suponer que contamos con los mismos 15.000 o 14.000 millones de dólares en Fonden y en Bandes para, digamos, afrontar ese ahorro. Bueno, mira, yo creo que sería altamente irresponsable decirnos, ahora vamos a gastar todo ese escaso, digamos, ahorro que tenemos para que nada suceda.